el desarrollo de la misma. ¿Ok? Así que, presumiendo que IVA es así, vamos a cerrar este primer módulo, habiendo explicado, como les digo, todo el desarrollo, primero conceptual del control interno, el concepto de control interno, cómo se gestó, cómo se originó. Luego, explorando el Sistema Nacional de Control desde sus inicios, desde sus muy genéricas definiciones, y luego juntando estos conceptos en lo que es el control interno gubernamental, que es lo que hemos desarrollado en las últimas 2 sesiones. El día de hoy tenemos programado, si me dan la posibilidad de compartir pantalla, tenemos programado dar un repaso, ¿no? A vuelo de pájaro de estos temas y dependiendo de las coordinaciones con el colegio, saber si se toma el examen en horario de clase o se deja para que ustedes lo desarrollen de manera asincrónica. Ahí sí que tienen que darme alguna indicación, todos los amigos del colegio, ¿no? Entonces, quedamos a la espera de la indicación. Tal vez ya me puedan dar la opción de compartir pantalla para ir aprovechando los minutos de ingreso. Ahí está, ya estamos listos. Para ir aprovechando estos minutos y conversar con ustedes sobre estos contenidos, mientras ya me van diciendo por interno cómo es la mecánica, cómo es la forma de interactuar respecto del examen, del control de lectura. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. No sé, ¿ya me ven mejor? Ojalá que ya mi pantalla esté mejor. Tenía una indicación ahí, efectivamente, había que darle una pasadita de trapito a mi cámara, ¿no? Ya listo, espero que se me vea mejor. No hay mucho que ver, lo poco que hay se muestra, pero ya con más nitidez, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces les decía que lo que vamos a desarrollar en este momento es un repaso general y simplemente puedes recordar que el concepto de control interno está presente en las diferentes funciones de la actividad pública y privada, en aspectos de la vida de estas organizaciones que uno pues pareciera que no fueran importantes, pareciera que fueran genéricas, pero que sin embargo, acá están los chicos opinando en el chat, muchísimas gracias, así se ve, buenas noches Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Paulina, Ángel, gracias por los mensajes, por los chats, perfecto. Entonces te decía que hasta en aspectos tan genéricos, tan de repente a nivel macro, vamos a encontrar vinculado temas de riesgo, el riesgo como mecanismo legal incluso a través de estas leyes compliance, con ley compliance que en el Perú se emitió en el 2016 y allí inmerso está la exigencia de tener control interno. Entonces, control interno vamos a encontrarlo en la actividad empresarial privada, desde luego, desde luego. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lorena. Me indican que el examen lo podemos hacer en otro momento. Yo ya envié las preguntas. Así que sirva entonces esta hora y media para interactuar, ¿de acuerdo? Para poder conversar un poco más, hacer un repaso un poco más amplio, un poco más general y tal vez absorber algunas inquietudes, ¿ya? El examen va a quedar ahí para que de manera asincrónica ustedes lo resuelvan. Son 10 preguntas sencillitas, puntuales, concretas. Lean nomás, hay que leerlas con detalle, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar, les decía, el control interno en muchas de las actividades, tanto del sector privado como del sector gubernamental, ¿no? En el sector gubernamental, el Perú está pretendiendo acceder a la OCDE, que es este organismo multilateral, ¿de acuerdo? Ok, sí, perfecto, Lorena, muchas gracias. Ya me están dando la indicación. Sí, ya envié el examen, ya lo debe estar en su aula virtual, seguro de terminando la clase se podrá acceder, ¿no? Te decía que el Perú está pretendiendo acceder a la OCDE ya desde algunas, bueno, ya de más de una década,
Y la OCDE ha hecho pues evaluaciones, indagaciones con miras a esta inclusión. Y uno de los aspectos que evalúa es la integridad pública y dentro de los componentes de la actividad de la integridad pública, OCDE analiza pues aspectos como la rendición de cuentas. Dentro de estos encuentra que el Estado peruano debe garantizar un sólido control interno y un marco normativo de gestión de riesgos. Se encuentra que lamentablemente no las hay y recomienda fortalecer el marco normativo del control interno. Esto lo dice en el año 17. No llama la atención que el Estado a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, haya buscado desempolvar, digamos, desempolvar de la gaveta el asunto del control interno, ¿no? Como recordemos, eso ha estado engavetado por muchos años, ¿sí? Por la propia decisión de los diferentes gobiernos que se han sucedido y que lamentablemente han tenido pues muy a mal el concepto de control interno. Gracias a esta, yo estoy seguro que gracias a esta pretensión del Perú de querer entrar a la OCDE, se ha desempolvado estas iniciativas y el ASAI que se comenzaron a implementar. Estoy seguro de eso, sin embargo, de la evaluación que hace la OCDE a aspectos como la rendición de cuentas, integridad pública, encuentra evaluando los controles internos, pues que estamos todavía muy distantes de ser significativamente importantes en ese tema. La gobernanza es otro aspecto donde se evalúa el control interno, los planes de integridad pública, que son hoy por hoy los que desarrollaron este modelo de compliance gubernamental, ¿ya? Todo va unido, el compliance gubernamental tiene que ver con este modelo de cumplimiento que hemos visto en la actividad privada, ¿no? Hay un compliance en la actividad privada. En el año 2017, perdón, a través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que se dosificó en el primer Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, este primer plan, ya, este primer plan fue el que, ya, perdón, entonces decía que este primer plan fue el que implementó, digamos, dispuso el modelo de compliance gubernamental que está vigente y lamentablemente muy pocas entidades lo aplican, ¿de acuerdo? Pero ahí está intrínseco el control interno, ¿no? Dentro de este modelo de cumplimiento del sector público está intrínseco la implementación de los controles internos. Ya vamos a ver si hay alguna relación entre ellos, por supuesto que la hay, ¿de acuerdo? Por supuesto que la hay. La propia implementación del control interno a través de la ley 28716, que como se habrán podido dar cuenta, es justamente lo que estamos estudiando en este curso, ¿de acuerdo? Y más actividades que se hacen en el marco de las auditorías gubernamentales que tienen evaluaciones de los controles internos. Como ves, hay muchos de los aspectos privados, gubernamentales, aspectos muy modernos de la vida de las organizaciones que tienen que ver con el control interno. ¿Y de dónde es que nace esta situación del control interno, de su importancia en la vida de las organizaciones? Bueno, el control interno, querido amigo, siempre ha existido. Ya el control interno siempre ha sido una función innata en la organización para vigilar, cautelar su crecimiento, su fortalecimiento, ¿no? Esto es una necesidad de quienes desarrollan, de quienes promueven o simplemente son dueños y tienen un interés legítimo en la organización y quieren que crezca, ¿no? Decía mi profesor Augusto Burneo, piurano de pura cepa, decía, nadie en su sano juicio hace una empresa para quebrarla, ¿no? Para explotarla y quebrarla en 2, 3 años, no es como tener una empresa, es como tener un hijo, decía, ¿no?
Entonces, se tiene pues para pensar que esto persevere y crezca, ¿no? ¿Y cómo crecen los hijos, queridos amigos? Con el cuidado, pues que nosotros mismos les proveemos, ¿no? Igualito es el cuidado a la organización. Ese cuidado es el punto de partida del control interno. Ya sirve entonces para poder eh, que la empresa siga evolucionando y se pueda asentar el crecimiento de la empresa en bases sólidas, en procedimientos, en mecanismos, en formas de control que tienen que ver con el propio crecimiento de la organización. Entonces siempre ha habido control interno bajo esa óptica, ¿de acuerdo? Pero cuando el control interno saltó a las páginas de la palestra, digamos, de las organizaciones, del Estado, que comenzó a darle una mirada, ¿cuándo fue eso? Resultó en este contexto que hemos hablado pues aquí en clase, ¿no? Allá por los años de la Revolución Industrial, hablamos del siglo XVIII, fines del XVIII y hasta inicios del siglo XX, que la humanidad dio el salto, el primero de los grandes saltos tecnológicos, ¿no? Tengo que sin duda llamar aquí a la memoria a nuestro, bueno, a mi querido autor, porque yo lo aprecio mucho, al autor Yuval Noah Harari. ¿Ah? Yo lo recomiendo siempre este libro. Tengo el audiolibro, si alguien quiere que se lo pase, con gusto se lo paso, yo encantado de que lo lean o lo escuchen. Yo voy a mi trabajo, chapo mi combi y ahí tengo mi audífono escuchando mis audiolibros y uno de los audiolibros que tengo es el de este Yuval. Si alguien tiene el interés y quiere que se lo comparta, con gusto lo comparto para que lo descarguen a su celular y lo vayan escuchando, ¿ya? Dice este profesor que el ser humano pues ha evolucionado de una manera social, ¿no? La evolución física, biológica, ya no es una cuestión que sea de suma importancia para el ser humano. La evolución de nosotros ha tenido que ver con las revoluciones de la mente, ¿no? Entonces tenemos una primera revolución, que es la revolución agrícola, la segunda es la revolución científica y la tercera, pues, la revolución industrial, o viceversa, en fin. Esta revolución industrial que sucedió en ese tiempo promovió el crecimiento de industria, de la industria tal cual la conocemos hoy, porque permitía la tecnificación y el uso de maquinaria, ¿no? ¿Y cómo se movía la maquinaria? A través de vapor, la cual se quemaba a través de carbón. Pues podría parecer rústico, pero es increíble que hasta el día de hoy se obtiene energía de esa manera, ¿no? Uno ve los grandes de acción atómica, ¿no? Que hay la energía atómica, ¿no? Los grandes eh, centros de obtención de esta energía, ¿no? Que pasó un problema grande en los 80 con Chernobyl, Europa, Asia, tienen sus grandes centrales nucleares para obtener. Y tú dirás, ¿qué tecnología? ¡Wow! No, no creas que el principio sigue siendo el mismo. ¿Ah? Queman esos combustibles de uranio, queman eh, esos elementos radiactivos, los queman porque generan calor inmenso. ¿Pero qué crees que queman? Queman agua para que salga vapor y ese vapor mueva turbinas y genere electricidad. O sea, el principio sigue siendo hoy vigente, ¿no? Del vapor como elemento de energía, ¿no? Imagínate, en ese tiempo se descubrió, ¿no? Y se obtenía vapor quemando carbón y quemándolo a la antigua, ¿no? A la antigua. Hoy se obtiene vapor quemando elementos radiactivos, ¿no? Pero sigue siendo el mismo principio. Y allí nació. Entonces teníamos ahora barcos que se movían acá a vapor, teníamos trenes a vapor, empresas, industria, tejidos a vapor, y así la empresa, el dinamismo de la economía, pues se va haciendo cada vez más álgido y por lo tanto las empresas necesitan de seguir creciendo, necesitan financiamiento. Y cuando el financiamiento se presta, cuando el financiamiento se da, se obtiene a través de garantías. Y una de las garantías que siempre se ha pedido es el de presentar estados financieros
perdón, ya estados financieros auditados. Toda empresa que quería financiamiento tiene que tener estados financieros auditados. No por nada, en aquellos años de este siglo XIX, en Inglaterra fue el primer año, fue el primer país que oficializa una ley de auditoría. Hasta ese momento, en cualquier otra parte del mundo, la auditoría era un oficio, el auditor era un oficio. Pero en este país, por aquellas circunstancias, la auditoría pasa a ser una actividad profesional reconocida por la ley del Estado. ¿No llama la atención entonces qué tan importante se vuelve la auditoría en este contexto? Así que los auditores tienen que dar opinión sobre el estado financiero de una empresa que lo necesita para moverse, para seguir creciendo, obtener financiamiento, cotizar en bolsa, en fin. El estado financiero auditado es necesarísimo en ese contexto. Así que, señor auditor, quiero que me audites rapidito, rapidito, porque las cosas son así, los negocios no esperan, ¿no? Y si tú no me puedes dar una opinión, buscaré la forma de agenciarme una opinión. Así que el auditor tiene la obligación y la necesidad de seguir creciendo, para esto ser más eficiente, para seguir creciendo, ser más accesible económicamente, porque a ese tiempo la auditoría era una revisión integral, completa. Todos los estados financieros, todas las transacciones, todos los asientos, todas las operaciones eran materia de revisión. Imagínate, ¿no? La cantidad de asientos que hay que chequear. Bueno, esa forma de hacer auditoría tenía que cambiar porque necesitamos ya, Lita, ya, para ayer. Así que los auditores buscaron la forma de hacer el trabajo en menos tiempo, pero que eso no afecte el riesgo que todo auditor tiene, ¿no? El auditor vende, ya les dije alguna vez, vende una opinión, ya va a opinar sobre el estado financiero, qué bacán, te pagan por opinar, ¿no? Pero esa opinión va a estar vinculada a tu quehacer profesional el resto de tu vida. Así que lo propio es que sea una opinión sesuda, una opinión objetiva, una opinión inteligente. ¿Cómo hacemos para no errar, para no equivocarnos en la opinión que vamos a dar? Entonces, buscaron la forma de asentar su decisión en algún elemento objetivo. Ya no voy a revisar todo, pero hay algo que tiene que asegurarme que están haciendo bien las cosas. Y ahí está el control interno, como una actividad nata que siempre se hace. Entonces el auditor echó mano del control interno y dijo, bueno, tú te encargas de hacer esto, tú haces lo de acá, tú lo hacen bien. Muy bien, yo voy a confiar entonces en el control interno y voy a comenzar a trabajar a partir de esta evaluación que haga el control interno. ¿De acuerdo? Ahí es donde se entrelazan la vida de la auditoría y de esta actividad que se hace siempre en las organizaciones, que es el control interno. Ahí se entrelazan. Hoy por hoy están tan entrelazadas que de repente muchas personas no encuentran la diferencia entre control y auditoría. La auditoría, queridos amigos, es un usuario del control interno. Utiliza la información que arroja el control interno como un insumo para su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces la auditoría es un usuario del control interno. ¿De acuerdo? Pero aquí nace ¿qué te digo? Simbiosis, ¿no? Entre auditoría y control interno. ¿De acuerdo? Comenzaron los auditores a depositar confianza en los controles internos y comenzaron a ahorrar. Con esto ahorraban tiempo, ya ahorraban tiempo y tú sabes que tiempo es oro. ¿Cómo es? El tiempo es dinero, tiempo es oro, no sé cómo se dice. Y así fue entonces que el control interno comenzó a ser cada vez más materia de estudio, materia de evaluación con miras, con miras a que el control interno sea un elemento de juicio, ¿no? En las auditorías. En el año 1905, nuestra disciplina, el control interno, por primera vez aparece en un libro, en un contexto académico. Fue en 1905 cuando el auditor Lawrence Robert Dixie dice que un sistema apropiado de comprobación interna, internal check o control interno,
obvia, o sea, ahorra frecuentemente la necesidad de una auditoría detallada. Esto lo dice este hombre que está aquí en pantalla, no sé si lo tenemos, acá está, conozcamos o volvamos a ver a Lawrence Robert Dixie, ¿no? A mi juicio, el Pacioli del control interno, ¿no? La contabilidad tiene a su mártir, a su padre, no mártir, a su padre, que es Lucas Paciolo, ¿no? Es un italiano que es el primero que anota en un libro de aritmética la forma de hacer contabilidad que hasta hoy rige, que es la partida doble. El primero que aparece, que se toma el trabajo de anotar y escribir estas ecuaciones contables es Lucas Pacioli. Y a eso se le debe el honor, pues a eso le debe el honor de haberlo nombrado el padre de la contabilidad, ¿no? Ya todo lo que es contable y todo contador que no conozca a Paciolo, ya pues, ¿no? Yo creo que todos debemos conocer también a Lawrence Robert Dixie. ¿Ah? Si hablamos de control interno, debemos conocer al padre del control interno, porque fue no el que lo inventó, obviamente que no, pero fue el primero que lo anotó en un libro y quedó para la posteridad esta anotación que vemos ahí en inglés, General System of Internal Check, ¿no? Disculpen mi francés, ¿ah? Pero ahí tenemos al control interno en su partida de nacimiento. Esto, como toda disciplina, como toda ciencia, fue creciendo y se tornó pues en una con un enfoque académico, profesional, que se, que se fue asentando en la vida de los contadores, de los auditores. Para la posguerra, en el 98, en el 48 del siglo pasado, ya tenemos un concepto más rígido, más riguroso del control interno. Ya hablamos de un plan de organización, hablamos de métodos, medidas coordinadas que se adoptan para proteger los bienes, comprobar la exactitud de las operaciones contables, la veracidad de la información contable. Pero aquí el control interno adopta un concepto amplio, ¿no? Y mientras más crecía el concepto, termina sucediendo pues esto, ¿no? Que explosiona el concepto, ¿no? Se desfigura totalmente el concepto y se comparte en dos. Hay un control interno para los contadores y un control interno para los administradores. El contador ve números y solo quiere ver números, no quiere saber nada de los planes de la organización. A mí no me hables de eficiencia, eficacia, a mí dime los números que yo te doy la veracidad de esos cálculos, de esas estimaciones. Contigo mismo soy, pero yo no voy a opinar sobre los controles internos vinculados a las políticas institucionales, a la eficiencia operacional, esas cosas. Ah, bueno, es una cuestión ya de disciplina, ¿no? Es una cuestión de disciplina. Hoy por hoy el contador creo que tiene un poco más, las miras más amplias, ¿no? ¿No? Para poder, al menos reconocer que esto, pues, se fue de las manos, ¿no? Se le fue de las manos, ¿no? Y peor todavía, cuando en el marco de esos conceptos que están tan acentuados, yo estudié estos conceptos, yo soy de los años 95, estudié en la universidad estos cursos, 95, 96 más o menos, y todavía estudié este concepto. El profesor decía control interno y nosotros respondíamos, sí, siempre contigo. No, 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 respondíamos, respondíamos salvaguarda de activos, ¿no? Ya, entonces, eso lo estudiamos nosotros, ¿no? Quedó muy arraigado en la profesión. Lo cierto es que el gran problema es que la vida académica de un concepto va por un lado, pero la vida práctica, la realidad va por otra. Y en realidad aquí la organización, la empresa iba por su lado, tratando de sobrellevar los cambios tecnológicos que a partir de los años 80 existían. La globalización de la economía, la información a tiempo real y cosas como esa, pues impactan en las organizaciones. Y ahí en los años 80, 70, para ser exactos, sucedió pues el escándalo de corrupción más grande que se ha vivido, no tal vez por el tamaño económico, porque ha habido quiebras fraudulentas inmensas,
pero sí por su significancia política. Este escándalo de corrupción llegó hasta los niveles más altos del gobierno estadounidense y propició la baja de un presidente, ¿no? Este país, Estados Unidos, ha tenido, ya, este país ha tenido la, ¿qué te digo? El gusto de decir que en sus más de 200 años de vida, solo un presidente de Estados Unidos no ha terminado su gobierno. Un presidente en más de 200 años de historia. Todos han terminado su gobierno. Ah, nosotros acá es común, frecuente, cambiamos de presidente como si cambiáramos de qué cosa, ¿no? Bueno, ese único presidente que cayó en Estados Unidos cayó por el escándalo de corrupción más grande que hubo hasta ese tiempo, ¿no? Que es el escándalo Watergate. Hoy por hoy, el nombre Watergate y sobre todo la finalización Gates se utiliza para todo escándalo de corrupción. Se descubrieron vacunas que se habían estado aplicando de manera subterfugia autoridades en el Perú. ¿Cómo le pusieron al escándalo? ¿Cómo se llamó el escándalo? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Se llamó el escándalo Vacuna Gate. Ahí está, el Vacuna Gate. Ajá. ¿Por qué la finalización Gate, el sufijo Gate? En honor a este escándalo, ¿no? Que fue el escándalo más grande de corrupción que se vivió en este país, ¿no? Entonces, este escándalo trae como resultado, aparte de la remoción del presidente, de la renuncia del presidente, trae como resultado que el Congreso estadounidense se interese en los asuntos de corrupción de las organizaciones. El Congreso estadounidense se junta y busca estudiar el caso y necesita de expertos, necesita de las organizaciones de contadores, de economistas, de financistas, y los llama como asesores. Vengan para acá, muchachos, para que me asesoren en una buena ley para luchar contra la corrupción. Y ahí es donde este comité of sponsorship of the Trade Commission, este comité que tiene un nombre tan pomposo, tan largo, se sienta a la mesa para asesorar a los congresistas gringos en la generación de una ley. Ellos tienen por finalidad, tienen por objeto desarrollar un concepto de control interno moderno, actual, acorde a los tiempos en que vivimos. Este comité se comenzó a llamar de manera coloquial COSO, porque es el acrónimo de sus primeras 4 letras. Committee of Sponsorship Organization of the Tradeway Commission, ¿no? Era entonces el COSO, el comité COSO, y el producto de este informe que se llamó Internal Framework, el producto se le llamó COSO también, COSO. Sale su ley, sale la LCPA, es una ley estadounidense que lucha contra la corrupción en las empresas privadas. Y en los años 90, estos muchachones del COSO, en el 92 para ser exacto, ese producto que habían entregado al Congreso para hacer una ley ya se puede hacer público. Tú sabes que hay un tiempo de reserva a estas cosas. Ya se puede hacer público y publican entonces su internal framework, ¿no? Perdón, Internal Control Integrated Framework, que es el control interno marco integrado. Si hay aquí personas estudiosas del COSO y del control interno, mal hacemos en llamarle COSO 1, COSO 2, COSO 3, ¿no? Las cosas por su nombre, ¿ya? Y el COSO, lo primer reporte emitido por el COSO es el Integrated Framework, o sea, marco integrado. Control interno, marco integrado. Y el control interno en el marco de esta nueva forma de verlo cambia totalmente, ¿no? El control interno es un proceso ahora, no es una actividad para salvaguardar activos, para esto, no es una actividad, es un proceso, ¿no? El concepto de proceso ya lo hemos hablado largo y tendido, así que para este proceso va a haber insumos, inputs y va a haber outputs, salidas, ¿no? ¿Cuál es la salida, el output de este proceso de control interno?
es promover seguridad razonable de que se logren los objetivos de la organización. Eso, así comienza en el 92 las andanzas del COSO. Esta forma de hacer control interno pronto se convierte en un estándar mundial, ¿no? Del 92 al 2006 han pasado solo 14 años. Y en el 2006 el Perú adopta este estándar y lo trae a través de una ley para que sea aplicado en las organizaciones gubernamentales peruanas, nada más y nada menos. Para que veas que en tan solo 14 años este esquema, esta forma de aplicar control interno se adueña del mundo, se adueña del mundo, se vuelve un estándar mundial. ¿Ya? Este coso se actualiza, ¿ya? Perdón, vamos a ver de qué trata el coso. ¿Cuál es ese sistema? El sistema implica trabajar en 4 grandes áreas, en 4 componentes, ¿ya? Sí, hay que ponerle chamba en cada componente, sin duda. ¿Cuál es el primer componente? Bueno, promover una cultura en la organización, una cultura de que sea amigable con los controles, ¿no? Entonces, todo el mundo no acepta los controles. Yo no sé, alguien esté de buena gana aceptando pues que lo controlen, ¿no? Hay gente que cuando tiene que hablar en público sobre los controles siempre son buenos, sí, necesitamos, gracias por los controles, pero por dentro están soltándole toda la familia, jalándole a toda la familia al auditor, ¿no? A nadie le gusta el control, yo estoy seguro, plenamente seguro de eso, ¿de acuerdo? Entonces aquí esta cultura de que hacer amigable al control interno dentro de la organización es la que se busca implementar con el ambiente de control. Como te decía, aquí hay diferentes trabajos que se tienen que hacer, la norma las llama recomendaciones, y comienza pues desde el diseño de la organización, el organigrama, que es la estructura orgánica de la entidad, cómo es que se debe organizar para que esté alineada a la misión de la organización. ¿Ya? Entonces, esto es como decir, yo quiero ir de un punto a otro y quiero ir por los aires. Entonces tengo que construir una máquina que tenga alas o tenga alguna forma de movimiento como hélices o alas, ¿no? Igualito acá. Yo con mi organización quiero hacer esto. Muy bien, vamos a tener que diseñar una estructura orgánica adecuada a ese objetivo. Esa estructura orgánica se organizará con trabajos a nivel de procesos, ya hemos hablado de eso. Los procesos se cubrirán con personas que sean seleccionadas por determinada capacidad, determinada competencia, ¿no? No necesariamente porque el currículum está más gordo, ese es el llamado a ese puesto. Y cosas así, son recomendaciones que va haciendo el control interno. Entonces, si tú llamas a la organización, integras a la organización a personas cuyo interés es un interés de naturaleza profesional, porque la organización se alinea con tus expectativas, con tus objetivos de vida, entonces ese trabajador se integra a la organización. Dime tú, un trabajador que tenga esta finalidad, ya, un trabajador que tenga esta finalidad, ¿no? Que tenga este modo, ya, que tenga esta finalidad, este modo de ver las cosas, bueno, va a ser más proclive a aceptar ya que existan parámetros, que existan formas de trabajo, que existan controles, que existan evaluaciones, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Yo estoy acá por mi capacidad, estoy acá por mis competencias, ¿no? Ya, entonces esa forma de pensar y ver las cosas son distintas en un ambiente de control proclive, amigable a los controles internos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces el primer componente donde se va a meter chamba, se va a meter trabajo es en hacer eso. Obviamente que eso no es de la noche a la mañana, no es de un tiempo corto, esto es de largo aliento, poco a poco se tiene que ir cambiando. Tú dices, pero a ver, ¿cómo voy a renovar, a poner gente seleccionada por competencias? Si somos 500 personas, no voy a votar 500 personas para contratar otra vez a las 500, nadie está diciendo eso. Está diciendo que se implemente, que se instruya
que la selección de personal sea de manera que progresivamente, cuando se cubran los puestos laborales, se haga con este tipo de procedimiento, apuntando a ese tipo de profesional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a largo aliento, por si acaso, el control interno no es de la noche a la mañana. Aquí hay procesos que van a demorar hasta que se obtenga el producto, ¿no?, deseado. Ok, listo. Entonces ya tenemos procesos, ¿no? Se entiende de que el proceso es aquella actividad transformadora en la organización. Entonces, la dinámica del control interno es apuntar a ese proceso como el lugar, como la instancia que debemos cuidar. ¿Y cómo cuidamos esa instancia? ¿Cómo cuidamos el proceso? Dándole un estudio, analizándola, el proceso, analizándolo y determinando, identificando qué cosa le puede afectar, qué le puede hacer daño. Y eso que le puede hacer daño, entonces tratar de evitar que le haga daño. ¿Qué es eso que puede hacer daño? ¿Qué es eso que puede hacer daño? El riesgo. El riesgo es aquella posibilidad de que algún evento adverso impacte el objetivo, lo que estamos buscando, ¿no? Es el riesgo. Entonces, el ambiente de control nos va a proporcionar una gestión por procesos y cada proceso va a ser materia de gestión de riesgo. Estamos hablando, chicos, en términos generales, lo que hace el COSO, ¿ya? Cuando el COSO llega al Estado peruano, va a llegar con un cambio ahí, porque en el Estado, lamentablemente, no tenemos procesos, ya lo hemos hablado varias veces. Hay un cambio entonces de instancia, ¿dónde se hace control interno? No hay procesos, tenemos que buscar dónde se hace, otra instancia. Ya vamos a ver qué instancia es aquella, ¿no? Pero estamos hablando en términos generales, ¿no? El COSO como concepto busca de una instancia donde hacer control interno, donde hacer gestión de riesgo. Una instancia puede ser los procesos. Otra instancia que también se utiliza en la actividad privada son los objetivos de la organización. Se entiende que la organización tiene planes y estos planes se establecen objetivos. Listo, esos objetivos de los planes son a los cuales se cuida evaluando los riesgos, ¿no? Identificando, valorando los riesgos. Entonces el control interno necesita de una instancia donde hacer gestión de riesgos. No se hace gestión de riesgos a toda la organización. No se puede. Es como que tú necesites una opinión médica y efectivamente puedes ir a un internista, ¿no? Pero el internista no te va a dar un diagnóstico con completo, ¿no? Específico. El internista te va a decir, te va a derivar, ¿no? Neurólogo, anda para, ¿cierto? El traumatólogo, en fin, ¿no? Al patólogo. Dijo mi tía que hasta para las patas hay médico, el patólogo, ¿no? Así que es igualito, ¿no? La entidad también necesita de especialistas. Entonces, estos especialistas atenderán aquello a lo cual están especializados, en el proceso, y a ese proceso es donde se hace la gestión de riesgos. Ahí está. Se hace gestión de riesgos para identificarlos, valorarlos y establecer medidas de control. Aquellas actividades que van a servir para que de manera preventiva, correctiva, se mitiguen los riesgos, ¿no? Una actividad de control está destinada a mitigar riesgos. Y a esta mitigación de riesgos se hace a través de diferentes actividades de control. Desarrollar acciones, medidas destinadas a mitigar los riesgos, ¿no? Vamos a cruzar información, vamos a investigar al proveedor, vamos a establecer debida diligencia. Ojo, la debida diligencia sí ha tenido un cambio importante en el quehacer de la actividad pública peruana. Hace poco ha salido el portal de diligencia en el sector público. No sé si ya lo conocen, ya están usándolo, ya tienes que avisarle a la Secretaría de Integridad Pública quiénes van a ser los que manejarán este aplicativo en tu entidad, que busca mitigar justamente los riesgos de corrupción en la organización
donde acudiendo a este portal, donde proporcionaremos información de la organización y obtendremos información a su vez. Yo voy a ver en ese portal, voy a saber si Perico Los Palotes, que está siendo contratado por la organización, ha sido materia de inhabilitación, si la empresa contratista, proveedora, está vigente su trabajo, también está inhabilitada por el OCE. En fin, voy a enterarme de varias cosas en ese portal de diligencia, de debida diligencia. Esas actividades son medidas, ¿cierto?, de control que se aplican aquí, actividades de control. ¿De acuerdo? No está reñida la cosa, no está ida del todo, ¿no? Hay una actividad base, que es el ambiente de control, de ahí se obtiene el proceso, a ese proceso le aplico riesgos, esos riesgos me darán como resultado medidas de control, las desarrollo, esas medidas las cumplo aplicando actividades, métodos, formas de control y logro mitigar el riesgo. Ese es el sistema de control interno, queridos amigos. Ese es el sistema de control interno.